Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, saludando a los amigos televidentes que nos sintonizan en todas las plataformas digitales, el canal de YouTube de Boreal Televisión, Facebook, Instagram, todas las aplicaciones y plataformas digitales, los sistemas de cable del país, también canales dominicanos para Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y el resto del mundo, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Bueno, ahora tendríamos que hablar, doctor, acorde con el comentario anterior que se estaba desarrollando en el segmento que concluye, ¿hay responsabilidad civil? Y aquí tenemos que ver de quién. Los elementos de la responsabilidad civil son la falta, en primer lugar, el daño y la relación de causalidad entre la falta y el daño. Falta existe, claro está, porque hay normas que están establecidas de que ese tipo de sustancias debe de tener un manejo que debe ser calificado, debe ser personas con calificación, con conocimiento, con información, con aplicación de tecnologías y metodologías que impidan pues, el daño a la persona. Hay un daño realmente, hay la pérdida de 2 vidas. Por consecuencia directa, porque eso es lo que se discutiría, si fue una consecuencia directa o indirecta, el hecho de que este gas se expandiera, llegara hasta los pulmones de estas personas lo pudieran inhalar y luego de eso causar esos efectos, esos daños que dieron como resultado la pérdida de la vida, la muerte de estas personas. Es decir, existe la falta, existe el daño y existe el vínculo de causalidad entre la falta y el daño. Vale decir que entre el hecho de que se colocara esta sustancia en un determinado lugar, un apartamento, que ese apartamento estuviera contiguo, pegado, uno debajo del otro, y que esos gases se expandieran y al expandirse pues penetraran en la otra propiedad donde residían y no estaban advertidos ni nada por el estilo, porque una de las excusas de la responsabilidad civil es la falta de la víctima, es sabiendo, reconociendo que existe un riesgo, pues no tomar las previsiones correspondientes, como sería una persona que cruza una calle sin mirar ni tomar en cuenta las previsiones del lugar. Y eso es excusante de la responsabilidad civil, lo cual no ocurrió porque estas personas no tenían conocimiento ninguno, por lo mismo que estábamos señalando en el bloque anterior, de que los condóminos no respetan los derechos de los demás, en términos generales estamos hablando. Entonces, habiendo estos 3 elementos, habría que señalar entonces los grados de responsabilidad. ¿Quién es responsable primero? ¿Quién es responsable posterior? Y obviamente ahora mismo quien es más responsable es el contratista. Es un ciudadano francés llamado Georges Thévenet, que es una persona que vive en el mismo edificio. Pero entonces se ha resaltado que es un artista, que es esto, que es lo otro. Bueno, pero si usted es un artista, usted no es fumigador, ¿verdad? Porque zapatero a tu zapato. Yo lo que soy abogado, profesor y comunicador. Entonces no me digan a mí que ponga una inyección porque yo no sé de eso. Efectivamente, hay un vínculo de causalidad entre la falta y el daño y eso podría dar lugar a reparación civil y se llevara por ante los tribunales. Sí, pero hay que resaltar una parte. La encargada del Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, Rosa La Sala, señala algo interesante que lo quiero resaltar. Abre comillas, la compañía que importa el producto es responsable de a quién le vende el producto porque así lo establecen las leyes. Carajo. Quien había informado previo a la disposición del gobierno de prohibir temporalmente el químico empleado en la fumigación, que revisaban que los documentos de la sustancia y quien lo trajo al país estén en orden, pedía el presidente. Al ser consultada sobre los protocolos para el empleo de la sustancia, la funcionaria manifestó que las etiquetas y panfletos sobre el uso del químico se colocan directamente en los productos. Y entonces sostuvo que el problema fue el uso que se le dio. Es un producto que se usa herméticamente cerrado, para espacios cerrados, porque es un gas y no puede escapar. Es un producto de banda roja, altamente peligroso, dice la encargada del Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura. Tomando en cuenta que es una funcionaria judicial, no es una abogada, tendría que ser una bióloga o sí, quién sabe. Habría que ver que si hay responsabilidad, habría que ver los grados, como estábamos diciendo en el momento anterior de este mismo bloque.
El primero que es responsable es quien lo aplica, que Sí. es un artista, que no es fumigador, que no tiene empresa de fumigación, que no está registrado como fumigador. Entonces hay que ver que esos efluvios, esas emanaciones, esos gases, tienen unos efectos que quien lo aplica debió prever los riesgos. En ese sentido, tiene también un uso específico que se usa para almacenes que hay que cerrar, silos que hay que cerrar, bodegas de barcos que hay que cerrar. Es decir, que tan pronto se utiliza, se emplea, se aplica ese producto, hay que dejarlo abandonado, cerrado. Y como tal, se quedó cerrado. Vale decir que al menos los propietarios o el propietario de ese apartamento, que viene siendo el responsable en segundo lugar, porque en primer lugar es que lo aplica, luego viene el propietario de la cosa, en este caso del apartamento, ese responsable. Pero señala a esta funcionaria que también le importa el importador, porque dice ella que tiene una responsabilidad por a quien lo vende. Y en ese sentido, yo como abogado, ella es funcionaria, yo lo que soy abogado, yo entiendo que no. Porque el importador, su trabajo, su misión, su función en la distribución del trabajo, de la distribución social del trabajo, a él lo que le toca es traer una mercancía de donde exista, porque ha podido determinar una demanda en el país y después que lo trae aquí, que no se lo prohibieron, el gobierno no se lo prohibió, ahora sí está prohibido. Ahora está impedido, hay una resolución del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura, que dice que esa sustancia no debe ser comerciada. Pero después que ya lo traen y ya está aquí y hay demanda, alguien te lo pide, ¿cuál es tu propósito? Tu propósito es invertir los dólares donde tú compraste eso para dejarlo guardado. Efectivamente. Es para venderlo. Correcto, y era un producto de consumo masivo orientado a que la población lo compre. Que producía un efecto secundario, eso lo sabía todo el mundo. Por supuesto, entonces hay que ver que esto que señala esta funcionaria, no sé, muchas veces tenemos que ver esto en ese marco. Eso es como gana de sonar. Los protocolos que no se aplicaron como iban, porque si usted va a fumigar un espacio cerrado, lo que procede es que todo el mundo permanezca afuera por un lapso de tiempo. Que hubo que abandonar el edificio entero. Exacto. La orden, cuando llegaron las autoridades, primero llegaron los bomberos, entonces luego llegaron las demás autoridades, las autoridades de la agricultura, de salud, y pudieron determinar que esa fue la causa. Pero cuando entran los bomberos, lo primero que hacen es limpiar con sus mangueras todo este espacio. Pero hubo que abandonar el edificio entero, no sé si tiene 10 plantas, no sé cuántas son, pero definitivamente hubo que abandonar ese lugar. Fue lo que debieron hacer antes de aplicar el insecticida. Pero si no lo avisan, no hay forma de tomar medidas. Que es a lo que yo señalo en el principio, en el bloque original. El primer bloque yo señalo que los condómines no respetan los derechos de los demás. No, para nada. Y hubo por lo menos un mínimo, debió haber, tomando en cuenta que este mismo señor, el francés, que es el que lo aplica, vive en el mismo edificio. Sí. Entonces usted vive aquí, hermano. Si usted vive aquí, usted tiene que saber que hasta usted mismo está en peligro con la colocación de una sustancia como esa. Entonces vaya usted a ver, como digo, ahora estamos hablando de los grados de responsabilidad. El primer grado está el francés, que es el contratista, porque supuestamente, o entonces supuestamente, él hizo ese trabajo y recibió una remuneración. Así es. Mira, lo que nos hemos acostumbrado a hacer nuestra parada tradicional en el peaje del kilómetro 24 de la autopista Duarte, que es prácticamente lo que nos anuncia cuando vamos hacia Santo Domingo, que ya estamos entrando a la capital. Desde que cruzamos el peaje, ya está todo listo para su traslado al kilómetro 32, al 32 ahora. Y no sé cuál ha sido la motivación, pero como quiera, será... Bueno, hay un problema ahí Sí. en el kilómetro 24, antes del 28, por supuesto, que es el hecho de que ese espacio ya resulta estrecho. Todo eso está urbanizado, eso se llama Pedro Brán allí. En Pedro Brán. Eso se llama Pedro Brán y todo eso está urbanizado, por ahí vive gente. Por ahí, en la derecha, en la izquierda, en ambos lados de la vía, por ahí vive gente.
Entonces, ¿qué resulta? Hay que llevarlo a un lugar que implique necesariamente el acceso, digamos, que sea cercano a la ciudad capital, pero que permita el cobro de este impuesto de rodamiento, de traslado que hay, porque es por el uso de la carretera. Y ya después del uso de la carretera, que ya se llega o se va a usar saliendo de ellas, pues por supuesto que ya se obliga al pago de este impuesto. Sobre esa base, entonces, si ya se hacen unos entaponamientos muy fuertes, porque realmente se hacen unos tapones duros ahí en el 24, ya hay que ir creando un espacio más amplio para que haya mayor capacidad de tránsito y que esto no sea una retranca en el uso precisamente de la carretera, que es lo que se cobra. Así es. Me hacen una pregunta y es la siguiente: ¿cuándo estará lista la verja perimetral entre República Dominicana y Haití? Algo que se anunció como un boomerang, ¿no? De que la teníamos lista en el menor tiempo posible. Nos damos cuenta que ni siquiera la mitad, ni el 25% de esa verja perimetral se ha podido hacer, tomando en cuenta, doctor, que también la frontera dominico-haitiana, que son casi 300 kilómetros de frontera, desde Dajabón hasta Pedernales, hay zonas que será difícil construir esa verja. Son terrenos incómodos, depresiones, cañadas, profundidades, que será bien difícil, y eso los haitianos lo conocen a la perfección. Me llama mucho la atención ese comentario que usted hace, doctor Pérez Peña, por dos razones. La primera, en un reportaje de una de nuestras periodistas de investigación, en el día de ayer, se presenta que el canal que ellos han utilizado tomando el agua en el paso del río, que en ese aspecto, en ese tránsito, en ese trayecto, pues pasa al territorio haitiano, aunque nace en la República Dominicana y desemboca nuevamente en la República Dominicana. Ese río, el río Dajabón o el río Masacre, ese río van a tener que ponerle la atención que en el momento no se tuvo, porque tanto el aspecto de la toma del canal que están haciendo los haitianos, como el hecho de la construcción de la pared, que es lo que usted señala en este momento, son obras que se han hecho con el propósito, así lo ve este humilde comentarista. Lo único que se quiso fue crear el boom para obtener un posicionamiento frente a la población y los posibles votantes del presidente Luis Abinader. Eso ya obliga a que esa pared que tiene unos aditamentos que la hacen una pared inteligente, como se dice, con una vigilancia, con una electrificación, con una serie de cosas, por un lado. Por otro lado, esas obras de infraestructura, como una presa, unas bombas, todo eso, todo ese equipo que lleva la frontera dominico-haitiana, ahora sí es necesario aplicarlas, construirlas, terminarlas. Y eso, que originariamente fue un efecto de, digamos, de relumbrón, de espectáculo, de show, ya no, ya hay que ver que esto tiene una característica diferente. Tanto esa construcción como las demás obras de infraestructura tienen que ser terminadas porque así lo demandan las situaciones. Creo que nos avisan que tenemos que ir a una pausa en este momento y volveremos en breve.